buenas noches o tardes. Muy contento de estar acá. Voy a leer un texto breve que se llama Avenida Independencia. La primera vez que Rubí Carreño me habló sobre Avenida Independencia, me dijo que sería un libro sobre literatura y música. Y luego me explicó algunos pormenores que no recuerdo bien porque, confieso, el título del libro me distrajo irremediablemente. Me pareció tan inesperado y luminoso, tan oportuno y transgresor. Avenida Independencia, repetí mentalmente mientras empezaban a revelarse los sentidos, entre ellos el más directamente personal, la expresión simple y rotunda de un deseo, el deseo de ir más allá de la academia, de construir una especie de más acá. Un título, se dice, es una promesa, y yo desde entonces, desde esa primera mención, fui conviviendo con esa promesa, proyectándola hacia el libro que yo creía que Rubí estaba escribiendo, que ya no era sobre literatura y música, sino sobre la forma de habitar los espacios, sobre pertenecer o no a una familia, a un barrio, a una ciudad, a un país. La canción que nos tuvo en los 90, al borde de convertirnos en hipikomoris, repetía muchas veces esa frase, I don't belong here. Y claro, quizá todos los libros y todas las canciones ponen en escena el conflicto y el deseo de pertenecer. Quizás todos los libros podrían llamarse Avenida Independencia. Pero claro que este es un libro sobre literatura y música en muchos sentidos. La disidencia inicial es la de abrir el campo y recordar que alguna vez el poeta era el que cantaba y contaba, y recordar también, por otra parte, o por la misma, que casi todos los niños de los años 80, mucho antes de desear ser poetas o narradores, quisimos fervientemente ser como Charly García, como Jorge González, como Ella Fitzgerald, como Janis Joplin, como Bela Caparra, como Señor Rodríguez, como Spinetta, Dylan O'Cohen, como Cobain, como Tom York. Y que solo cuando estuvimos seguros de que no teníamos dedos para el piano, nos conformamos con ser solamente los letristas de esas canciones. Estoy exagerando, pero solo un poco. En mi caso, quiero decir, las primeras intuiciones poéticas no estaban asociadas a Neruda ni a alguna rima prestigiosa, sino a esas frases que no acertábamos a llamar versos que aparecían de pronto en la radio. Como en esa canción de Roberto Carlos que decía, desde que te marchaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. O cuando Roque Narvaja cantaba y espero despierto en la mañana fumándome el tiempo en la cama. O la letra entera de Como la cigarra de María Elena Walsh, llena de verdadera poesía. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. O esta estrofa abismante, tantas veces me mataron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. En Avenida Independencia, Rubí Carreño se hace cargo de estos asuntos, casi siempre postergados o desfavorecidos por la crítica, como la formación de las sensibilidades o los modos como las generaciones enfrentan la cultura popular. Y considera también en sus lecturas la enorme cantidad de prejuicios que influyen en la escritura hoy en día. Es difícil describir este libro, que por una parte es provocador, alegre, carnavalesco, pero también es un libro sobre la memoria, sobre el duelo, sobre cómo construir un discurso sin negar la propia experiencia, sobre la legitimidad de los saberes, sobre la legitimidad de las voces. El deseo de unir la biografía con la obra crítica es más evidente en la serie de ficciones intercaladas en el libro, pero también aparece en los ensayos de corte más tradicional. Imagino a algunos profesores de Rubí escandalizados por las reiteradas infracciones de su otrora alumna estrella a los códigos no solo de la escritura, sino también del comportamiento académico. Los otros profesores, en cambio, lo que importan, celebrarán esta búsqueda que quizá cristaliza lo que ellos no quisieron o no pudieron hacer.
Pero tampoco sería justo entender este libro como un mero ajuste de cuentas o como un atentado a las convenciones de la academia. En uno de los mejores ensayos de Avenida Independencia, de hecho, Rubí se ocupa de estudiar y de relatar la historia de sus profesores, replicando las preguntas que algunos nos hacíamos cuando recién entramos a estudiar literatura. ¿Quiénes eran esos académicos que en su mayoría regresaban a Chile y en lugar de contarnos sus historias nos enseñaban a pensar o a desconfiar de lo que hasta entonces habíamos pensado? Este libro no reniega de la academia, al contrario, la indica, en la medida en que expresa el deseo de establecer un diálogo con el presente, es decir, con la incertidumbre, con los saberes no consolidados, con canciones y libros que, en más de un sentido, están aquí y ahora. Si el libro renuncia a algo, es quizás a la solemnidad, a una buena porción, la desechable, de metalenguaje, a la seguridad crítica, y renuncia, sobre todo, a renunciar. Es este un libro que quiere pertenecer al espacio universitario, que quiere dignificarlo. Un libro sobre un Chile remecido por el movimiento estudiantil. Un libro que habría sido imposible si la autora no hubiera escuchado con respeto y con admiración a las nuevas generaciones. Lejos de cualquier distancia crítica, aquí se apuesta al poderío de la literatura, a la necesidad de establecer un diálogo verdadero y fértil con la sociedad.